Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues ya vamos con un nuevo vídeo y va a ser sobre no uno ni dos, sino tres mitos nuevos sobre los OLED. Así que os espero después de la cabecera. Hasta ahora. Bueno, pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Pues lo que he dicho antes de la intro, bueno, en octubre de 2021 escribí el artículo del blog de la primera parte de los mitos de los OLED, que luego sobre ese hice un vídeo y bueno, pues tanto más de lo mismo. Tengo un nuevo artículo en el blog con tres mitos nuevos. Y bueno, pues toca hablar sobre ellos en vídeo, porque en vídeo muchas veces uno se puede expresar mejor sobre ciertas cosas, enseñarlas mejor, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, no tenía pensado escribir un nuevo artículo, pero de aquí que me encuentro con alguien que trabaja en LG y me da un poco de luz sobre tres mitos recurrentes sobre que siguen todavía coleando por ahí en el imaginario colectivo de la gente, sobre tres cuestiones, aparte de las anteriores del anterior vídeo, sobre bueno, determinadas cuestiones que sí, se dan por sentadas, pero que no son realmente ciertas. Entonces, bueno, eh, vamos a ver lo que se dice y la realidad del asunto. Pues sin más dilación, vamos a empezar con el primer mito. Bueno, este mito proviene esencialmente de medios de comunicación que, a falta de novedades relevantes, añaden que los televisores de este año, eso lo llevan diciendo por lo menos hace un par de años, incorporan un novedoso sistema de protección antiquemados. Vale. Este novedoso sistema consiste en un parcheo de logos que rebaja la intensidad de estos elementos fijos para evitar a futuro que suceda lo que uno no quiere, pero que se puede llegar a suceder, que es el famoso quemado o retención permanente. Los que llevamos ya muchos años con televisores OLED, yo concretamente desde 2014, sabemos que es una opción que siempre ha estado ahí, pero que ha ido evolucionando con los años en su forma de actuar. En esencia es la misma. Prueba de ello este vídeo que os pongo de YouTube, fechado en 2016, y se puede ver claramente que cuando el usuario saca la interfaz lateral, el logo que hay de PGA Tour se desaparece, o sea, el parcheo aparece y desaparece. Ese es el efecto del parcheador de logos. Y esto no es de ahora, de hace un año o de dos. No, 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 no. Yo tengo un vídeo mío de 2015 que me ha costado encontrar, de cuando tenía la primera Full HD OLED, donde se puede apreciar el efecto del parcheo en el logo de Antena 3. Aunque lamentablemente es muy complicado de apreciarlo y no está en YouTube, pero como este vídeo lo estoy grabando y lo tengo, pues os lo pongo ahí en el vídeo para que veáis que efectivamente ahí se producía una serie de correcciones, sobre todo cuando salían los subtítulos, y eso posteriormente lo arreglaron. Precisamente vamos a repasar un poco la evolución de este sistema. Inicialmente, el parcheador de logos, cuando salió, solo actuaba sobre la señal TDT, no sobre otras fuentes. Además, no tenía una opción en los menús. O sea, es decir, simplemente actuaba. Tú lo veías que de pronto en los logos fijos, de pronto se generaba una especie de sombra y ese logo, la intensidad iba bajando. A partir de 2018 es cuando el parcheador de logos evoluciona, añadiendo la opción de poder configurarlo en alta o en baja o desactivarlo. Además, se añade la novedad de que actúa en fuentes externas, no solo sobre las internas. Es decir, actúa
sobre las aplicaciones del televisor y sobre una fuente conectada por HDMI. A partir de 2018 hasta hoy, el sistema sigue siendo el mismo, aunque la forma de actuar, pues evidentemente ha ido mejorando. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene? Alta y baja. Alta. Actúa cuando el elemento estático lleva 10 segundos en pantalla y baja la luminosidad muy agresivamente. Antes de la nueva actualización que le han hecho, yo normalmente recomendaba ponerlo en alta, pero ahora es demasiado agresivo porque el algoritmo como nuevo tiende a liarse y baja la luminosidad además de toda la imagen. En bajo, sin embargo, es mucho menos agresivo, tarda unos 40 segundos en empezar a actuar y es como bastante más progresivo y sutil. Y además es más preciso. Es decir, yo por lo menos en la C2 sí he notado que cuando hace un dimming de los elementos fijos no genera ese halo alrededor, sino que es mucho más preciso y lo va bajando progresivamente, ¿vale? Es la opción que yo recomendaría a día de hoy en modelos sobre todo de 2022 hacia adelante, porque bueno, no sabemos en 2023 cómo habrán mejorado, si han mejorado o no el parcheador. En cualquier caso, desactivado yo no lo aconsejaría. Es decir, en alta o en baja están bien. Son dos opciones que son recomendables. Porque al final, a la larga, ayuda a que el panel pues no sufra en el caso de que abusemos ahí de estar 14 horas seguidas todos los días con Telecinco. O sea, ¿sabes? Que yo personalmente tampoco lo aconsejo mucho. Pero bueno. Así que, cuando leáis como novedad que se ha introducido un sistema de parcheos para evitar quemados ultra novedosos, pues de verdad es que el sistema ultra novedoso lleva desde el principio. Es que no tiene mucho sentido. Al final son argucias de marketing que otros van repitiendo y ni siquiera son capaces de coger y decir, bueno, pero vamos a ver cómo voy a repetir como un lorito las palabras que ha dicho un departamento de marketing. Y yo fiándome de... A ver, hay que contrastar un poco la información. De eso se trata. De aquí están los mitos de los OLED. De desmitificar ciertas cosas que se dan por hechas y que no tienen sentido. O sea que... Pues nada, vamos al siguiente mito. Bien, vamos a aplicar una máscara de enfoque sobre este mito. Así se ve mejor. ¿Seguro? Igual no es buena idea. Vale, este mito viene por la querencia natural nuestra de querer ver una imagen súper nítida, con todo el detalle posible. Lamentablemente, eso no está en nuestras manos, pues dependemos en gran medida del contenido. Nos podemos encontrar planos donde el enfoque no es todo lo preciso que se desearía, o se han aplicado filtrados tanto en la lente propia como en postproducción para suavizar la imagen. Eso es muy habitual para tamizar un poco la imagen. De hecho, es algo curioso, pues con la llegada primero del Full HD y luego con el 4K, en las demos siempre se ha buscado esa super nitidez rabiosa para demostrar una mayor resolución. Y sin embargo, luego, a la hora de realizar producciones reales, el hecho de que una actriz vea imperfecciones en su piel o pelillos y tal, eso causa muchísimo rechazo. Por eso se aplican en postproducción o incluso en la propia producción delante de la lente, geles suavizantes, una media, o sea, diferentes. Y también en postproducción, pues, oye, ve aquí un poco de blur en la imagen para que no se vea tan rabiosamente nítido. Es que buscamos la nitidez ultra, pero a su vez los propios creadores dicen esto es tan sumamente nítido que hay que rebajarle un poquito la nitidez. Aparte de que las propias ópticas a la hora de grabar pues no son 100% perfectas. Sin embargo, en muchas guías, por lo que sea, se aconseja poner la nitidez a una serie de valores. Incluso los propios usuarios la suben artificialmente pensando en que mejoran la imagen cuando en realidad es todo lo contrario. Los fabricantes, por otro lado, no ayudan tampoco. Por ejemplo, en los modos de imagen que supuestamente son los más correctos como Filmmaker, el valor de la nitidez es 10, dando a entender que es el correcto cuando en realidad no es así. Es una decisión totalmente estética, es decir, marketing, basada en dar algo de punch a la imagen.
Además es curioso, por lo menos en el caso de los televisores LG, que justo ese valor en realidad no aplica un filtrado de máscara de enfoque, sino que lo que hace es una especie de anti-alias para mejorar la imagen a 1080p o resoluciones inferiores. En 4K sencillamente no es apreciable. Este filtro anti-alias, claro, el problema es que lleva consigo efectos negativos que os puedo enseñar en estos dos GIF animados que os pongo en la pantalla para comprobar cómo efectivamente, por ejemplo, en el caso de las flechitas, se ve como realmente no las convierte en una especie de óvalo. Y en el otro, pues sí parece que, por ejemplo, hace un filtro de anti-alias para disimular el efecto de escalerilla, de aliasing, pero que es que al final ese tipo de efectos se graban de forma natural. Es decir, no es fácil grabar con una cámara una escalerita perfecta, solo con gráficos de ordenador donde, claro, evidentemente, si no aplicas ningún tipo de suavizado, pues encima, si tú añades más suavizado, pues ese es el problema. Lo que inicialmente nos parece una ventaja no es tanto así. A ver, tampoco es que la imagen se destroza, pero ahora imaginaros que yo en edición aplico una máscara de enfoque, porque es una operación muy habitual que se suele coger y suele hacer, intentar para recuperar detalle en un plano que pues no nos ha salido especialmente bien, o por la razón que sea, simplemente por darle un punch extra. Pero es que además, si nosotros en nuestro televisor añadimos más nitidez, el resultado es que ambos filtrados se van a multiplicar. Y claro, luego nos quejaremos de que la imagen se ve rara. Pues, pues claro que se ve rara. El problema indeseado es que además en la compresión de la imagen los macrobloques de compresión resultan más evidentes, incluso en fuentes de muy alta calidad, como los Blu-ray, etcétera. Y en grano, además, se multiplica más. Esto al final son herramientas de postproducción que son las que realmente controlan exactamente la imagen como el director quiere que la veamos. Pero si nosotros, a su vez, aplicamos esa nitidez sobre nitidez extra, en realidad no estamos mejorando la imagen. Conclusión, el valor de nitidez correcto es 0 en la inmensa mayoría de televisores. Claro, podéis preguntarme, pero vamos a ver, ¿cómo sé que efectivamente es así? Bueno, pues resulta que nuestro muy querido patrón Black Clipping nos tiene guardada una sorpresa oculta. Y es que cuando subimos la nitidez, se pueden observar dos líneas finas a cada lado de cada barra. Y esa es la señal de que te estás pasando y mucho. En esta captura que estoy haciendo de vídeo, estoy simulando, aplicando precisamente el filtro de máscara de enfoque en Adobe Premiere, y vais a ver claramente como el resultado de aplicar esa máscara de forma muy agresiva o menos agresiva da como un resultado esas dos barritas laterales que salen en cada barra del Black Clippy, precisamente por ese defecto que todos los televisores tienen el mismo sistema de agresividad en cuanto a la nitidez. Yo lo que te animo es que lo compruebes tú mismo. Es decir, tú cargas el archivo, te pones a reproducir el archivo de Black Clipping en tu televisor, lo dejas pausado para que las barras dejen de parpadear y empiezas a jugar con el valor de nitidez. Ya verás cómo vas a ver esas dos líneas que se producen en cada barra y eso es señal inequívoca de que te estás pasando. Por eso el valor correcto normalmente suele ser 0. Y con esto estaría acabado el segundo mito. Vamos al tercero. Bueno, llevo leyendo sobre este mito al menos sobre 2015 y aún hoy día sigo sin entender los fundamentos sobre los que se aconseja tener el contraste por debajo de los valores correctos. Antes de tratar de arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este asunto, igual conviene entender un poco mi razonamiento para poder dar la explicación más correcta. Si añadimos a todo esto la explicación totalmente ajena sobre este tema, tenemos una conclusión al respecto de todo este asunto. Entonces, vamos a hacer un viaje al pasado
cuando aprendí de otros profesionales acerca de todo esto de la imagen. Ya sé que suena un poco a abuelo cebolletas, pero ¿qué cuento me estás contando? Pero así en realidad lo entenderéis mejor. Veréis, hace unos 20 años, cuando empecé a trabajar con la imagen, en la productora donde estuve trabajando, pues sus dueños me estuvieron formando sobre todo lo que ellos sabían, que no era poco, evidentemente. Yo tenía mis conocimientos de haber estudiado, pero la práctica, pues al final hace al maestro. Entonces, aprender de un maestro, pues te hace aprender un poco de todas estas técnicas que estaban ahí. Entonces, de ahí, pues fui aprendiendo conceptos que han ido perdurando durante hasta estos días. O sea, es que son conceptos que no se van eliminando en pro de otros mejores. No, al final son herencias del pasado que siguen ahí y hoy día se siguen aplicando. Obviamente, en aquellos tiempos las herramientas y los procedimientos no eran como los actuales, pero curiosamente algunos de ellos se siguen utilizando hoy en día. Uno de estos procedimientos es cómo ajustar a ojímetro un monitor de edición. Para eso existen unas cartas de color que se llaman SMT o cartas de ajuste que contienen los elementos más importantes sobre los que fijarse. Así, de esa forma, sin ayuda externa de ninguna sonda o ningún aparato que te diga exactamente si lo estás haciendo bien o mal, nuestro propio escritorio y nuestra propia vista, con ayuda de ese patrón SEMTE, se puede llegar a ajustar la imagen de una forma lo más parecida a lo teóricamente correcto. Luego, posteriormente, salieron patrones más elaborados como el black clipping y el white clipping, que son los que habitualmente se suelen usar cuando se quiere ajustar de forma tradicional. Es decir, pues de la misma manera, tú coges y pasas primero el patrón de black clipping, ajustas el nivel de negro, pasas el patrón de white clipping, ajustas el nivel de blanco, o sea, brillo y contraste, y ya tienes definida, digamos, los dos extremos. Las barras SEMTE siguen siendo vigentes a día de hoy, solo que no solo son en SD, sino que tienes las variantes en HD, en Rec 709 y en HDR, en Rec 2100 o PQ y HLG. Todas estas barras y patrones tienen la misma cualidad. El rango de vídeos sobre el que trabajan es limitado, es lo que he estado contando. En 8 bits, estos valores comprenden entre 16 y 235. Y es lo que os he contado antes. El 16 es el valor más negro posible, que corresponde a RGB 000 en escala 0,255, que es la escala completa, y 235 es el nivel de blanco más intenso, que corresponde a RGB 255, 255, 255 en escala 0,255. Ya sé que es un poquito extraño de comprender esto, pero lo puedes ver en esta captura de monitor de forma de onda, donde se puede ver cómo los valores RGB van de 0,255, pero los IRE son 0,100, que corresponden con la señal limitada. Es decir, más de estos dos valores no hay nada. Bueno, sí, cuando las señales son analógicas, pues existe un grado de tolerancia. Pero claro, estamos hablando de señales de hace 30 años, en equipos que prácticamente no se utilizan, porque en ámbito digital, que es en el que estamos ahora, las tolerancias son mucho menores. Y las señales, más allá de los valores legales de vídeo, 16, 235, no tienen ningún valor. Es lo que se denomina basura digital, es decir, es totalmente prescindible. Entonces, el meollo está. ¿Qué tiene que ver todo esto con esas guías y ese tipo de personas que dicen de poner el contraste a 85? Bueno, pues todo esto, como siempre, viene de malentendidos y suposiciones. En 2015, ya al principio cuando me encontré con estas cosas, algunos defendían que es que había señal de imagen más allá de 235 que se denominaba super white. En realidad, estos valores cuando se veían procedían normalmente de DVDs que siguen siendo formato analógico a día de hoy, dentro del mundo digital. Y las señales seguían teniendo componente analógico. Pero el Blu-ray y el formato digital al 100% no tienen esos problemas. Puede haber información de señal
sobre esos valores? Claro que puede haberla, es lo que he dicho, es basura digital. Al final eso no aporta nada. El rango de trabajo es el que es, 16.235. ¿Qué sucede? Que ahora en 2023 ese argumento, pues bueno, ha mutado y se dice que el contraste se baja pues, para evitar que la relación de contraste entre el blanco más intenso y el negro más puro no sea tan grande y no nos deslumbre. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o cómo va esto? Otro argumento que se dice es que con los televisores antiguos sí era necesario subirlo para aumentar el contraste percibido, pero que con los OLED ya no es necesario. O sea, hay cosas que no me caben en la cabeza. O sea, precisamente lo que se intenta con los OLED es obtener el negro más profundo posible, que es la ausencia total de luminosidad, y el blanco más intenso dentro de los parámetros legales, y ahora me estás diciendo que baje el contraste porque es que me he quedado ciego. Y entonces, el HDR con los miles de nits. No tiene sentido. No tiene sentido argumentar algo así, salvo que cometamos el gran error de subir la luz OLED en SDR más allá de lo recomendable. Entonces, ahí el problema no estará en que una imagen demasiado luminosa te deje medio pericueto, sino que el sistema ABL que tienen todos los televisores va a actuar y te va a coger y el blanco más intenso va a bajar de intensidad, pero de forma forzosa. Por eso mi consejo siempre es ajustar el brillo y contraste para alinear precisamente las dos señales, 0,255 y 16,235, y en el momento que eso sucede, si las desalineamos, el nivel de blanco o el de negro no encajan. Entonces, al no encajar, pues o tienes negros muy lavados o recorte de negros, y por el otro extremo tienes blancos clipeados o se quedarán demasiado lavados. Vale, pero ¿por qué por defecto el contraste está a 85 en modos de imagen supuestamente correctos como FilmMaker? Bueno, se da por supuesto que los valores de FilmMaker son los correctos, pero ¿no hemos visto antes que la nitidez, por ejemplo, la suben? No pensemos que ese modo de imagen es 100% correcto, porque no lo es. Acierta en muchos de los ajustes, pero por defectos no en todos. La respuesta, nuevamente por parte de la marca, es que este valor, por un lado, es conservador, que en realidad debería irse a 95, 99 o incluso 100, como así está en los modos HDR, y lo hacen así por ciertos motivos. Por otro lado, el bajar adrede el contraste hace que el consumo sea mucho menor. Los OLED consumen mucho más con una imagen más luminosa que con una oscura, pasando así la prueba de las regulaciones energéticas. Y aquí está, en parte, esa cierta actuación para bajarle el contraste. Pero es que, para mayor gameplay, determinadas marcas de televisores, dispositivos, reproductores, tanto software como hardware, realizan un clipping de las señales, más allá de 16:235, con lo cual, aunque tú bajes el contraste a 85, no vas a poder ver más allá de lo que no hay, porque, como os he dicho antes, la señal es muy clara, es 16:235, que corresponde a escala 0,255, y más allá de esos dos valores es que no hay nada. Por mucho que la gente se empeñe de, no, es que hay información, no hay información, es basura digital. Y eso hay gente que no lo acaba de entender, o cuando lo acaba de entender, pues te vienen con otra serie de argumentos que se inventan. Y cuando ya se quede esos argumentos, se inventarán otros argumentos diciendo, porque, bueno, pues es mi opinión y la respeta. Yo la respeto, pero no quiere decir que tenga razón, porque es que en realidad no hay mucha más explicación sobre este asunto. Entonces, sé que es reiterativo de volver a coger y a incidir sobre este tema, pero es que me resulta curioso como casi en 8 años que llevo escuchando este tipo de argumentos siguen vigentes, y luego lo peor de todo es que la gente cuando conoce la realidad del asunto no es capaz de rebatir y decir, no, perdona, es que estás equivocado, es que esto no es así. Y, entonces al final es una bola que se va haciendo cada vez más grande, la gente da por sentado que esto es así y esto es así. No es que yo quiera tener la razón, sino es que precisamente la razón me la da la propia experiencia mía, el hablar con otros profesionales y entender que las cosas funcionan como realmente funcionan. O sea, que no hay. O sea, yo os invito de verdad a que
a que vayáis a una empresa que se dedique a editar vídeo y vayáis con todas estas dudas y le digáis, ¿y esto por qué es así? Vais a ver como en el 99% de los casos las respuestas que os van a dar van a ser las mismas que yo os doy, porque es que no hay otra. Se puede haber, bueno, es que a mí me gusta más. Bueno, a ver, los gustos son los gustos y ya hay cada uno tal. Pero la realidad del asunto es ese, lo que no puedes hacer es coger y decir, no, porque esto es así, porque lo digo yo, porque es que no sé quién dijo en no sé qué foro hace 2000 años que... Pues se puede decir lo que quiera cada uno en internet, pero es que os repito, os vais a una empresa que se dedique a editar vídeo de forma profesional y es que os lo van a enseñar y ya está, es así. Pues eso, 3 mitos más sobre los que he intentado dar una explicación que además está validada por un profesional ajeno a mí. O sea, es decir, esto me ha venido como una información extra que me han dado y que yo digo, oye, si vamos a ver, si yo ya voy defendiendo estas cosas desde hace años y me viene alguien totalmente ajeno a mí que no tiene nada que ver conmigo y me dice, esto es así, así y así, y digo, joder, pues es que es lo que llevo yo defendiendo siempre. No entiendo muchas veces, esa cabezonería de no es que yo quiero tener razón porque yo quiero tener razón. Pues vale, pues yo si quieres te la doy toda la razón para ti, pero es lo que he dicho al final, en el final del anterior vídeo. ¿Habrá una tercera parte de los mitos? Pues es que me da a mí que sí, porque si algo tiene internet es mucha imaginación. Entonces, hasta entonces, disfrutar de vuestros televisores y de verdad, no os volváis locos, pero tampoco hagáis caso a determinadas cosas que no es así. Adiós.